Hoy ha sido un día para mí de trascendencia en este espacio, porque se han tocado, yo creo que las raíces de un problema. Desde la intervención de Nieve y todo lo que ha ocurrido se ha referido al problema real de un país conducido al ejercicio de una práctica donde ha predominado el aprovechamiento personal de las autoridades y no su ejercicio de ser un instrumento de un poder igualitario para todos. En vez de fomentar la transparencia, aquí lo que se ha fomentado es el encubrimiento y la complicidad. Y nosotros decimos que ese proceso en lo que se impone el encubrimiento y la complicidad va generalizándose en forma tal que aunque la gente lo rechace, termina aceptándolo como que eso es lo que existe. Hay una cierta actitud de debilitamiento de las denuncias en la medida en que usted encuentra que no hay ninguna otra alternativa más que recurrir a esas prácticas. Usted quiere que le abran una puerta, no puede hacer en función de que usted reclama sus derechos, es de que tú tengas la llave que te facilite que tú llegues. Hay una generalización del comportamiento a lo que conduce la degradación de la institucionalidad. La sociedad es una diversidad de sectores. El concepto más tranquilo es el de las clases. Así el grupo de los grandes propietarios, de los medianos propietarios, de los desarropados, del sector agrario, del sector industrial, del sector comercial. Y en el fondo usted se encuentra entonces que la sociedad, en la medida que cada sector tenga un asentamiento y un espacio, así también tiene el poder. Y termina el gobierno al servicio de los más poderosos. Hay una degradación en el ejercicio de la autoridad cuando ella se convierte en la plataforma de lo que debe dirigir. La fuerza que tiene el empresariado en esta sociedad es de tal envergadura que el gobierno tiene que estar en contacto con ellos, conversar con ellos, ponerse de acuerdo, porque no puede desatar una confrontación en nombre de imponer una regla que crea que es la que debe. Hay que persuadirlo, pero termina el gobierno siendo un instrumento del valor del mercado. Se asocian, pero en definitiva termina protegiendo el privilegio de los sectores más favorecidos por la economía. Imponer entonces la racionalidad de un orden sin la equivalencia del privilegio, imponerlo, eso es una labor inmensa y difícil. Y no puede conseguirse si no hay una conciencia social desarrollada que permita que desde todos los ámbitos usted no se pliegue a la herencia de que las relaciones están por encima del vínculo que impone la realidad. De que si usted se conecta con el poderoso, no tiene que preguntarse si lo que usted reclama es justo o no, porque él lo decide. El país está penetrado de esa práctica. Trujillo está presente en el alma de los dominicanos porque la concentración del poder en manos de los que mandan alcanzó con Trujillo el más alto grado. Él terminó siendo el dueño del país, yo insisto, hasta de las mujeres. Y en ese orden, nunca combatimos esa herencia trujillista del privilegio de los poderosos, del privilegio del poder, no la responsabilidad del poder de tratar de administrar equitativamente las normas y las reglas. Esa prostitución del ejercicio de la política es generalizada en la situación actual. Pero ahora ha ocurrido un hecho. Un virus ha hecho una amenaza para todos sin distinción y nos ha creado una condición inmensamente favorable para que veamos que hacen falta reglas que se imponen a todos. Que la norma ahora no puede ser los privilegiados primero y hubo que alterarla. En vez de ser los poderosos de la economía, hubo que recurrir a la edad, a los más viejos adelante. Los que van a aplicar las medidas en la salud y los maestros con los muchachos primero. Hubo que imponer una regla lógica, no fue solo la de los privilegiados. Nosotros podemos ir primero porque somos los que tenemos el poder de la economía. Este hecho de que la crisis del virus ha obligado a un replanteamiento nos lleva, ¿y por qué no podemos imponer en la norma funcional del Estado esa regla que nos ha impuesto el virus?
de no privilegiar simplemente a los poderosos económicos, sino tener una noción de la jerarquía para cada oportunidad, de cómo llegar a los otros sectores, de cómo tratarlo a todos con un criterio de equidad. Insisto en esto, porque ahora está sobre la mesa, junto con este hecho del virus, la proyección de esta práctica. Pero en la ley de seguridad social tenemos una forma concreta de verlo. ¿Quiénes son los beneficiarios de la seguridad social? En la letra dice que la abrumadora mayoría del país, en los hechos, los que administran eso. Usted se imagina, yo insisto, la mayor actividad productiva en el mundo de la economía es usted enriquecerse administrando los recursos ajenos, sin tener que invertir un peso, sin tener que comprometer nada de sus bienes, usted obtiene el mayor nivel de ganancia. Ninguna actividad productiva del país, ni el comercio, es más, ni el tráfico de droga da el nivel de privilegio que produce el hecho de administrar la seguridad social. Ahí están los médicos gritando porque le dan una miseria de pago a ellos. Miren lo que dicen las AFP y las instituciones relacionadas con la administración de la seguridad social en el resultado final económico de cada año. En ninguna actividad se produce el alto grado de ganancia que se produce aquí con los dineros de la gente. ¿Cómo nosotros podemos ignorar entonces, en un momento que tenemos una muestra de que no puede imperarse el privilegio, sino la racionalidad, que es lo que está imperándose en este tratamiento del virus y que es lo que yo quiero destacar, cómo se ha impuesto una racionalidad por encima de la práctica de los privilegios, donde el poder marcaba todo y el poder era el privilegiado. Ahora tenemos una regla que no excluye a la gente del poder, que los incorpora, y esa es la práctica que tenemos que lograr para todas las cosas. En el hecho de saber que este país está corrompido y alterado por eso, porque la práctica no era de la racionalidad, sino la de la conveniencia, porque lo que prima es el bienestar y el interés de los que deciden y mandan, y no de los diversos sectores que son los que aportan los recursos que ellos manejan y se aprovechan. No tengo ninguna duda que hay que refundar este Estado, que hay que ver el fondo del problema y que el virus nos ha dado un ejemplo vital. Ahora, insisto, no es el privilegio de que tú eres un jerarca, un funcionario, que eres un rico. Se ha impuesto una regla. Aunque eso se altere, aunque usted mismo la aproveche en una situación, como fue mi caso, que me empujaron a llevar a un compañero enfermo y grave a que le pusieran el virus cuando estaban tratando en un hospital sobre sus hospitales, y en una discusión terminaron a disgusto marcando la vacuna del que yo acompañaba, de su mujer y la mía, pero sin dejar de echarlo en cara que no correspondíamos a nosotros, que primero eran ellos. A pesar de esas violaciones que se produzcan, hay una norma que está clara. La regla está por encima de los privilegios. Este hecho de ver una norma en la que usted no puede alterarla por la jerarquía política o por su jerarquía social es la práctica que debemos imponer en el Estado. Y en ese orden es a lo que nosotros nos referimos que esto hay que rehacerlo. Ahora mismo, con esta cuestión del tratamiento de la crisis, yo no tengo duda que hemos logrado un avance inmenso para tratar frente al problema de la corrupción, que es el más general, de imponer esa regla. Y ahí yo quiero concluir saludando la iniciativa de Taveras Rodríguez, el senador, Taveras Guzmán, el senador, que propuso una resolución para que se invite a todos los ministros y responsables de direcciones a ir al Senado a rendir cuentas que encontraron, porque si estamos hablando de una ruptura, de una práctica, ¿por qué vamos a negar que cada uno no use esta experiencia para recoger y transmitirlo? ¿Qué encontraron? Porque esto no puede cambiar si no hay una conciencia clara de que la herencia no puede seguirse reproduciendo, de que la herencia de la impunidad no puede seguirse reproduciendo, de que necesitamos de verdad
una nueva práctica con una nueva visión. Se acabó el encubrimiento y la complicidad. Y en ese orden, hay que saludar ese aspecto positivo del virus que nos ha permitido, yo creo, explicar con más posibilidades de que se entiendan que el desequilibrio de la organización social no puede mantenerse, de que aquí hay que reorientar las cosas, y eso comienza por el informe colectivo de lo que cada quien encontró, por una rendición de cuenta institucional a la luz de la cual podamos tratar de enderezar este país. Gracias.